Bueno, vamos directos al grano. En este análisis vamos a explorar un concepto verdaderamente asombroso que plantea el documental El hilo carmesí. Y es que la premisa es monumental. Nos propone que la Biblia, el libro más leído de la historia, no es solo una recopilación de textos antiguos sueltos, que va. El documental defiende que es, en realidad, una única narrativa épica, tejida a la perfección y con un protagonista absoluto. Es el tipo de enfoque que cambia por completo la forma de entender esta inmensa e histórica obra. Pasemos a la primera parte, la biblioteca fragmentada. Para entender bien esta tesis, primero tenemos que echar un vistazo a los números de esta biblioteca. Y la verdad es que son asombrosos. Hablamos de 66 libros escritos por más de 40 autores diferentes. A ver, si ya es difícil ponerse de acuerdo para hacer un trabajo en grupo de 4 personas en una semana, imaginemos un proceso que abarca 1500 años de historia humana. Todo esto cruzando 3 continentes y usando 3 idiomas distintos. Tenemos de todo: códigos legales, poesía, crónicas de guerra, cartas personales. Es una inmensidad histórica y geográfica que sinceramente abruma bastante. Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta que lanza este material. Con semejante mezcla de autores, épocas y estilos, ¿estamos ante una simple colección de historias al azar o hay un tapiz magistralmente tejido de fondo? Porque, desde una perspectiva puramente analítica, mantener una coherencia narrativa en estas condiciones parece literalmente un reto imposible. Pues bien, aquí está el punto clave. El documental sostiene que de azar, nada de nada. Afirma que, si miramos con atención, hay un hilo carmesí que atraviesa cada página. Es una metáfora visual muy potente, un hilo rojo que representa una línea argumental continua, centrada en Jesucristo, y que va conectando cada evento, cada ley y cada profecía, por muy aislados que parezcan a primera vista. Entramos en la segunda sección, la primera promesa. Vamos a ver cómo arranca todo esto. Si comparamos el relato de la creación en el Génesis con el Evangelio de Juan, se revela una conexión teológica interesantísima. El Génesis empieza con Dios hablando, usando su palabra para traer el cosmos a la existencia, al decir: hagamos al hombre a nuestra imagen. Juan, por su parte, nos dice que en el principio era el verbo, es decir, la palabra hablada, y que todo fue hecho por él. Lo que el documental establece aquí es crucial. Cristo no es una idea que surge de repente más tarde en la historia, sino que estaba presente y activo en el momento exacto de la creación. Luego viene la narrativa de la caída de la humanidad, esa fractura de la creación perfecta. Y llegamos al capítulo 3 del Génesis. Aquí es donde aparece lo que se define como el protoevangelio. Es el primerísimo destello de esperanza, la primera promesa. Se anuncia que vendrá un libertador de la simiente de la mujer, alguien que sufriría, que sería herido en el talón, pero que en última instancia aplastaría la cabeza del mal. Con esta promesa es como si le diéramos la vuelta a un reloj de arena gigante, marcando el inicio de la cuenta atrás hacia la encarnación. Y así llegamos a la sección 3, sombras y figuras. Avanzando en la historia, entramos en una fase donde el Antiguo Testamento empieza a usar eventos históricos como planos arquitectónicos literales de lo que estaba por venir. El paralelismo que nos muestran es alucinante. Pensemos en Abraham e Isaac. A Isaac se le pide que cargue la madera para su propio sacrificio, subiendo el monte Moraya en total sumisión. Siglos después, según los textos, Jesús cargaría la madera de su propia cruz, subiendo exactamente por esas mismas colinas en Jerusalén. En la historia antigua, un carnero atrapado en un zarzal sustituyó a Isaac, un presagio clarísimo del sustituto coronado de espinas que vendría después. Y este patrón no se detiene, continúa en el Éxodo. El análisis compara la sangre del cordero sin defecto, esa que pintaron en los dinteles de las puertas para salvar a los israelitas del juicio, con lo que proclamaría Juan el Bautista 1500 años más tarde. Al ver a Jesús, lo llama directamente el Cordero de Dios. Ese hilo carmesí, representado aquí casi literalmente por la sangre en las puertas, sigue tejiendo la historia judía hacia un destino muy específico. Incluso la arquitectura tiene un papel central. El tabernáculo, esa tienda sagrada en el desierto, se analiza como si fuera un mapa físico y directo hacia el Salvador. Nada estaba puesto al azar. Según esta tesis, la puerta, el altar del sacrificio, el pan de la presencia y el papel del sumo sacerdote entrando al lugar santísimo, todo eran representaciones tangibles que prefiguraban a Cristo. Todo el diseño estaba indicando paso a paso cómo operaría la salvación. Pasamos a la siguiente parte. Sección 4. La voz profética. Mientras los patriarcas y la ley nos mostraban cómo funcionaría esa redención mediante símbolos, la historia da un giro para anunciar audazmente quién la iba a llevar a cabo. Y al ver esta cronología, el nivel de detalle desafía cualquier probabilidad matemática. Fijaos en esto. En el año 1000 a.C., David describe una crucifixión con precisión médica en el Salmo 22, siglos antes de que los romanos siquiera inventaran ese método. Hacia el 700 a.C., Miqueas acierta el pueblo exacto del nacimiento, Belén. En esa misma época, Isaías detalla a un siervo sufriente.
Y en el año 500 a.C., Zacarías predice una traición por exactamente 30 monedas de plata. El escenario se estaba preparando milimétricamente. De entre todas estas voces, el documental señala a Isaías como la más nítida. 700 años antes del evento, este profeta alza la voz en la oscuridad, detallando cómo este libertador cargaría con las enfermedades y sufriría por la humanidad. Esta cita del capítulo 53 prepara el terreno para el Nuevo Testamento de una manera profunda, actuando como un puente ineludible hacia los eventos futuros. Llegamos a la sección 5, el centro de la historia. Y todo este inmenso recorrido nos lleva al clímax. Llegamos a la encarnación, el instante histórico en el que todas esas antiguas y complejas líneas narrativas convergen de manera brillante. Según la narrativa bíblica, es el momento en que la eternidad irrumpe en nuestro espacio humano. El Verbo se hace carne. Y ojo, porque el punto clave es este. La llegada de Jesús de Nazaret no se plantea como una forma de descartar las leyes antiguas, sino como su cumplimiento absoluto. Cada promesa, cada sacrificio y cada anhelo profético encontrarían aquí su realización. El material que estamos revisando sitúa a la cruz como el punto de resolución absoluto. Es justo ahí donde la justicia de Dios y su misericordia chocan y se abrazan. Ese hilo carmesí que vimos empezar allá por el Edén alcanza su momento más dramático. Pero la narrativa insiste en que la historia no termina en una tumba. El sacrificio es aceptado, culminando todo ese arco argumental que se venía construyendo desde el primer libro. Última parada. Sección 6. El principio y el fin. Como decíamos, la historia no se detiene en la cruz. Si seguimos el hilo carmesí hasta su gran conclusión a nivel macro, el texto nos revela cómo funciona todo como una unidad perfecta. Al comparar el primer y el último libro, vemos unos contrastes increíbles. El Génesis nos muestra una tragedia, perdemos el paraíso y entra el dolor en escena. El Apocalipsis, en cambio, se presenta como el triunfo definitivo. El Edén se restaura en forma de la Nueva Jerusalén, se acaba el llanto y el Cordero se convierte en la luz eterna. Básicamente, el final de la Biblia refleja y resuelve exactamente lo que se rompió al principio. Para sintetizar esta visión tan monumental, fijémonos en estos arquetipos de la pantalla. El documental propone que en realidad todos los grandes héroes bíblicos eran señales apuntando al héroe verdadero. El arca salvaba del juicio del diluvio, prefigurando a Jesús. Moisés liberaba de la esclavitud física, apuntando a una liberación espiritual mucho mayor. David derrotaba gigantes reales, anticipando la victoria sobre enemigos muchísimo más grandes. Según esta tesis, la Biblia entera es, de principio a fin, el testimonio de una sola persona. Lo que nos deja con una reflexión final fascinante. Si aceptamos la premisa de este análisis, resulta que la Biblia no es un simple manual de reglas morales ni un montón de fábulas inconexas. Si desde el en el principio de la primera página hasta el amén de la última, todo es el testimonio de una sola persona, la narrativa central cambia por completo. Ante esta evidencia de un diseño tan conectado, la pregunta es inevitable. ¿Cómo transforma esta perspectiva la manera en que nos acercamos a leer esta inmensa y antigua biblioteca? Es, sin duda alguna, una idea que invita a una profunda reflexión.